Vamos a avanzar entonces en este panel. Segunda edición, segunda parte del panel relacionado con la biomasa, con la peletización y el uso de la biomasa en el tema del calor, en el tema de la generación de energía, en el tema de los combustibles, en fin, estas nuevas alternativas de que hemos estado hablando hoy. Un poco como conversamos ayer, la tecnología TeoPower es una posibilidad de mejorar la eficiencia operativa de las plantas. Ayer comentábamos que inicialmente tenemos arroz como una solución ya terminada, pero es cualquier biomasa. Y vemos que tenemos unos beneficios en temas de consumo eléctrico directo o consumo y disponibilidad de energía de respaldo y consumo y los costos que nos causan las fallas de suministro cuando estamos en bola de línea o en sitios donde la disponibilidad eléctrica no es muy buena, hay unos costos ocultos, no tan ocultos de no tener los impuestos. Y por otra parte tenemos los beneficios de la disposición de los residuos. Algunos, como comentaban ayer, pueden vender la cascarilla y obtener un dinero por eso. Otros no necesariamente, y de pronto no se puede vender todo el año, de pronto son los días, entonces hay unos costos de disposición de residuos. Un tema de multas que nos decía uno de los asistentes ayer, que se viene una regulación más estricta, y los costos inherentes al transporte de la disposición de residuos. Entonces básicamente la tecnología lo que pretende es cambiar un desecho y convertirlo en un combustible. Paso la palabra a Ricardo, nos va a explicar la operación de... Bueno, buenos días nuevamente, muchísimas gracias. Tenemos, digamos, eso esquemáticamente es la maqueta del sistema, de lo que consideramos el TeoPower. Está básicamente compuesto por dos sistemas probados, dos máquinas, digámoslo de esa manera. Hay una parte de generación de energía térmica que corresponde al horno. El equipo cilíndrico está acompañado de una tolva de la biomasa, normalmente a granel, donde por un ventilador, un sistema neumático, es inyectado al equipo y es quemada esa biomasa de forma dinámica internamente. La parte inferior se ve como un transportador donde saldría la ceniza, descarga de cenizas. Y luego en la parte superior hay un intercambiador de calor, aire caliente, agua, que es la fuente de energía térmica que el Craft Engine, que son los dos aparatos azules con blanco que están acá al frente, cada uno de ellos es un motor de ciclo orgánico que utiliza refrigerante, en cambio de estado es líquido a gaseoso, genera una potencia que mueve un pistón unido a un cigüeñal que mueve un generador, digamos, de una forma muy elemental, muy sencilla. Cada una de las dos máquinas de los Craft Engines puede llegar a tener desde un pistón, cada pistón representa 10 kilovatios, hasta 4 pistones, 40 kilovatios. En la foto se verían dos Craft Engines de 40 kilovatios cada uno. Es decir, en esa foto, esa maqueta se muestra una maqueta con 80 kilovatios de producción de energía. Luego aparece unas tuberías rojas y azules, una es de agua caliente, unos 200 grados centígrados, donde los Craft Engine producen energía, y luego un circuito cerrado también de agua a través de una bomba, como se muestra ya, hacia un enfriador, una recuperación de calor para bajar la temperatura de descarte del Craft Engine. Ambos sistemas normalmente en un molino, en una planta industrial donde se produce biomasa, existe una fuente de generación de calor y una secadora de granos, una torre de secado del mismo grano. El circuito es un circuito cerrado, sostenible, autosuficiente. Digamos, yo con los 80 caballos muevo la secadora y muevo el horno. Así que esto perfectamente puede estar off-grid, un standalone, fuera de la red, y es autosuficiente y autosostenible en el tiempo. Ayer hablábamos particularmente de la conversión de cascarilla en densidad a ceniza.
yo hacía referencia de 3 a 1. Cuando solamente el horno se dedica a producción de energía sin secado, uno pues quiere que el combustible sólido tenga la mayor eficiencia. Yo puedo lograr mayor combustión del carbono disponible y hay una relación, como lo muestra la gráfica, de 5 a 1. Básicamente eso es lo que tendría que señalar al respecto. En el stand tenemos, y en los catálogos que tenemos disponibles, que no se pusieron sobre la mesa, porque están disponibles en el stand, hay un marcador, un poco hicimos ese marcador que aparece, que muestra Felipe, que es este mismo marcador, y con una aplicación que se llama Teo Power, la pueden bajar tanto en Samsung como en iOS, para iPhones, y pueden ver la planta funcionando. Hay con el tema de la realidad aumentada de moda hoy en día con el Pokémon Go, decidimos pues, poner la planta virtual en 3D donde la pueden operar y la pueden ver al detalle. La siguiente. Básicamente en el catálogo y en la información general pues aparecen muchas de las preguntas que seguramente tendrán al respecto de cuánto se convierte de biomasa sólida en el caso de cascarilla de arroz. El ejemplo estaba para cascarilla de arroz. Y la conversión en un molino pequeño, digamos que produce una línea pequeña industrial de 4 toneladas hora, esa línea produciría 8.8 toneladas de biomasa al día. Se necesitarían solamente menos de una cuarta parte, 1.2 toneladas, para generar 10 kilovatios hora. El pago de esa inversión, estimado a los costos de la energía sobre la red en Colombia, está sobre 2.4 años. Y vamos entonces al ejemplo final, un molino de 20 toneladas, un molino mediano, importante, genera 44 toneladas de biomasa al día y utilizaría 10, en el caso extremo, para generar 80 kilovatios hora y el repago que sería un poco más rápido. Normalmente en escala en inversión, las cosas más pequeñas tienen un costo mayor, las cosas cuando se van escalando pues van teniendo un mejor retorno de inversión. Aquí quisiera señalar particularmente, comparando un poco el tema de las energías renovables, que normalmente la invitación es para que las energías renovables funcionen en conjunto, pero un poco cómo se ven las energías renovables en función de un año. 8.000 horas, 8.500 horas son las horas disponibles que tiene un año. En el caso del Teo Power se funciona, que es una de las ventajas de utilizar biomasa en generación de energía renovable. El uso de la tecnología se hace sencillamente por 340 días al año y los otros 20 días en temas de mantenimiento o lo que fuera necesario. Lo estimamos conservadoramente en 8.000 horas de uso. Las demás pues sencillamente tienen limitaciones en cuanto a la solar, a la luz solar, la eólica por los promedios de velocidades de viento y así sucesivamente. Y los retornos de inversión obviamente están dados en función del uso que tenga el sistema anualmente. Sencillamente ayer hicimos la presentación formal de las 3 compañías, nos unimos finalmente para dar una solución en Colombia, 3 compañías, estamos en el sector donde normalmente en generación de energías vía combustión se necesitan de tres proveedores principales y que se pongan de acuerdo. Uno que genera la parte térmica, el otro que maneja toda la parte de la turbina o generación de energía y el otro pues, que es el responsable de tanto del montaje como el mantenimiento, la operación por el ciclo de vida del equipo. Son 3 compañías unidas en un solo propósito, un solo proyecto para dar una solución sostenible en el tiempo para Colombia. Ayer precisamente tuvimos varias preguntas respecto del uso de las cenizas. Hay una infinidad de usos. Estamos con las presentaciones de ayer vimos que pueden ser utilizadas en fertilizantes, pero hay una lista realmente de unos 100 usos distintos, entre filtros, digamos, de los temas más especializados es la obtención, particularmente en la biomasa de cascarilla de arroz, que es alta en sílica, y no solo sílica, no es una sílica mineral, sino una sílica orgánica, en un valor mucho mayor
en el mercado de componentes electrónicos, de cerámicas especializadas, de vidrios. Hay un uso especializado obviamente hay que hacer un reproceso a la ceniza para llevarla a un nivel especializado para ir a otras industrias de mayor valor agregado. Pero hay uno muy bueno en Brasil, un ejemplo, en llantas, en neumáticos, en construcción de la industria de cauchos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo tengo una inquietud. Por ejemplo, ya vamos. Si yo soy el dueño de un molino y yo tengo mi operación vamos a decir, en Yopal, y resulta que se desarrolló un área nueva de siembra no sé, a 20 kilómetros o 30 kilómetros en un área que no está interconectada, pero que por efectos de mi negocio, en fin, yo quisiera montar mi planta de acopio en ese sitio para almacenar y tenerlo y irlo trayendo para mi molino y no tener que montar un molino allá porque entre otras cosas no está interconectada. ¿Es esta una solución para yo montar una planta de acopio en sitios no interconectados sin tener que tener en cuenta a las empresas de energía que me traigan el cableado y los transformadores y bajarla y toda la cosa? ¿Con esta solución lo podría hacer o qué más tendría que hacer para yo montar mi planta fuera completamente independiente del sistema de interconexión eléctrica? Bueno, yo diría que la pregunta tiene dos lados, porque ciertamente la biomasa la necesito para poder hacer un standalone como yo hacía y que fuera independiente completamente de la red y que ella es autosuficiente en energía de lo que genera. Pero necesito la biomasa, necesito el combustible sólido. Si el molino está a 20 kilómetros, como el ejemplo que me das, perfectamente, seguramente en 20 kilómetros todavía se puede llevar a granel. Los estudios de manejo de la biomasa, el combustible sólido en Colombia, los costos de hoy de transporte, de energía, dan un balance positivo, así hay que pensar en ponerlo en una paca o en un pellet o de alguna otra forma de transporte para amortizar y bajar la densidad, subir la densidad del producto cuando hay más de 100 kilómetros de distancia. Pero en 20 las muevas de granel no tienes que hacer nada, realmente la cáscara que genera el molino ya es seca al 13%, está en condiciones perfectas para ser introducida neumáticamente al equipo y eres autosostenible. Ahora, si quisieras poner un pequeño molino por la eficiencia que tiene de 5 kilos por kilovatio, realmente el consumo de cáscara de biomasa es muy bajo. Es decir, hay la necesidad normal de los molineros tradicionales, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo donde no tiene un costo la biomasa, sino no recibe un pago, un ingreso el molino, sino que representa un costo. Siempre han querido utilizar los hornos quemadores de biomasa de una forma ineficiente, entre comillas, que funcione como un incinerador. Ustedes vieron que la cantidad de biomasa que se requiere es una octava parte o una quinta parte del total que usted genera. Entonces, pues teniendo un molino compacto posiblemente en la zona aislada y trillando, desgranando un poco de arroz, esa poca cantidad de cáscara que se queda ahí, no tengo que hacer el transporte y el resto seguramente el arroz blanco que consigo en un molino compacto sirve para la gente que me está atendiendo en la zona aislada. Entonces, si hay unas soluciones, depende de la necesidad, se estudia y se mira la necesidad combinada. Podríamos decir que es una solución para hacer centros de acopio aislados en zonas no interconectadas o con poca capacidad de expansión eléctrica, porque no solamente en el país y en países vecinos, no solamente hay zonas no interconectadas, sino zonas donde que sí están interconectadas porque no cabe más industria. O sea, que no hay suficiente energía para meterle más industria. El trasfondo de esto, Juan, gracias por la pregunta, porque es que me trae muchos recuerdos de discusiones que hemos tenido. Esto viene cuando ya uno considera que la industria del arroz era una industria de generación de energía, o sea, para que sea autosostenible o para la venta, empieza uno a pensar y dice, bueno, entonces ahora me toca inventar un molino que no trabaje con más de 80 kilovatios en la línea general para que sea un molino industrial de calidad A1. Entonces tengo que hacer una innovación en las máquinas y en el arreglo del molino para lograr hacer equipos o industrias completamente sostenibles en cuanto energéticamente sostenibles. Hay una innovación, es decir, aquí la creatividad que viene detrás de este tipo de innovaciones, de productos y de sistemas innovadores de generación de energía, te lleva a moverte en otros lados, pensando en otras alternativas según las necesidades.
Buenos días. Sobre el modelo que nos enseñó, usted dice que puede llegar a tener 4 pistones, ¿verdad? 4. Si yo requiriera después agregar uno más o 2 más con la misma planta, ¿podría hacerlo o no podría hacerlo? He's asking if you have a craft engine for 10 kilowatts as first investment and you want to increase, is it modular? You can add on the same machine, or is it different machine? Another machine. Not in the same machine. Sí, no es modular en este momento. El diseño del motor sale de fábrica con un pistón y si quieres agregar 10 kilovatios adicionales es con una máquina adicional. En el diseño como está diseñado en este momento, concebida la tecnología del motor. La limitante es la cantidad de calor que tenga disponible del horno, pero puede agregar. Claro, pero es que por eso, si uno aumentara la cantidad de calorías, entonces uno podría aumentar. Sí, perfectamente. Comprar otra máquina y se pone al lado y se extiende el circuito de agua, ¿verdad? Hay que hacer algún pequeño rediseño, pero se puede. Y se van a sincronizar, los módulos tienen tema de sincronización eléctrica construido, entonces no vamos a tener que tener una cosa sofisticada en temas eléctricos para... Sí, pero la idea era aprovechar la misma planta, exprimir, pero no, hay que comprar una nueva. Con su pregunta y su inquietud, recuerdo que hay una inquietud mayor en los temas del tema de generación de energía, que es del lado opuesto. Si se está viendo la disponibilidad de materia de biomasa, ¿cuánto puedo generar? Paralelamente puedo poner cuántos craft engines necesite y en el simulador de costo financiero, en la decisión económica, se puede llegar a unos 400 kilovatios y competir con otras tecnologías. Por eso ayer hablábamos que esto va de 5 kilovatios a 400 kilovatios hora. Por un lado, pero por el otro lado, es importante también tener en cuenta de que el sistema, por ser un motor ciclo orgánico, permite el consumo o la generación de energía en función de la demanda, que es muy importante. Creo que es tan importante como no solamente la oferta de biomasa disponible, combustible sólido, sino el consumo que voy a tener, porque usted en una planta no puede proyectar cuánto voy a consumir hoy y 2 horas más tarde una línea sale de operación y bajo 10, 100 kilovatios. Entonces, esto perfectamente se adapta a que el almacenamiento de la energía producida está en la biomasa sólida. Yo puedo, como un motor, ir de 0 kilómetros a 100 kilómetros. Puedo generar de 5 kilovatios a 400 kilovatios. Y en un sistema automático se autogenera en función de la energía térmica o del combustible sólido que le voy suministrando al sistema. No necesito baterías intermedias, no necesito estar conectado a la red y vender ese combustible. Se soluciona ese problema también. Gracias. Ustedes han hecho pruebas con cascarilla de arroz. Para biomasa más con mayor humedad, ¿funciona también el proceso? Con alto contenido de humedad. Excelente pregunta. De pronto funcione en la selva amazónica donde no tenga problema de estar generando un humo blanco, porque toda la cantidad de agua que tenga contenida en la biomasa termina siendo evaporada y seguramente empiezo a producir unos COPs, unos dioxinas, furanos y otros contaminantes controlados. La biomasa, preferiblemente, en este sistema de combustión debe ser a granel, que se pueda mover neumáticamente porque se quema dinámicamente dentro de la máquina. Debería estar en un promedio alrededor de 13-14% de humedad para estar dentro de la normativa que exige hoy en día Colombia en emisiones. Y estamos trabajando, ¿sí? Tendremos una planta piloto en Barranquilla disponible dentro de 45 días para probar no solamente biomasas independientes, sino también mezcla de biomasas, que eso es harina de otro costal, eso sí es un monstruo distinto. Cada una de las mezclas de biomasas en sus proporciones genera una cantidad de problemáticas en cuanto a la parte de combustión, de generación de energía térmica. Entonces vamos a hacer mezclas de todos los combustibles sólidos orgánicos disponibles en la agroindustria colombiana para ver si resolvemos múltiples problemas en la industria de palma, de uso de biomasa sólida o la de café, y así sucesivamente. Sí.
será infinita, así que está disponible el centro para las pruebas. Ayer nos preguntaban por cascarilla de soya, que se podía, claro que sí. Toda la biomasa tiene más o menos el mismo poder energético, que se mueve entre 12.000 a 18.000 BTU por kilo, y es celulosa, es carbón disponible. BTU por libra, perfecto, claro, estoy mezclando. Muy bien. ¿Existe por parte del gobierno alguna subvención, alguna recuperación por autogenerar energía? O sea, ¿hay alguna manera de que estimulen ese tipo de innovación? Hay una regulación reciente que hasta ahora está siendo, una ley reciente que hasta ahora está siendo regulada, que es la ley 1715, que tiene incentivos tributarios para la inversión. Hay una eliminación del IVA, hay una eliminación de aranceles de importación, hay una depreciación acelerada del proyecto, y hay una recuperación hasta el 50% de la inversión vía impuesto de renta. Para eso hay que surtir unos protocolos y una serie de trámites previos a la instalación del proyecto. O sea, sí hay esos incentivos. En cuanto a la compra de energía, eso todavía no está regulado. Que yo pueda venderle a la red, sobre todo en las escalas que podemos producir acá, y me paguen algunos pesos por mi energía, eso todavía está fuera, está en veremos exactamente. ¿Algún comentario, Yaron, sobre el tema que lo ha sufrido? Que es el problema de la generación con biomasa a gran escala, es que no hay ni apoyo del Estado. Por ejemplo, en zonas muy interconectadas, todo depende del ICE, el Instituto de Soluciones Energéticas, que genera 160 mega por allá, a 99.9 con la CPM. Podemos generar al mismo precio que la CPM subvencionado, porque es una CPM a 6.000 pesos en lugar de 8.000, y su transporte subvencionado. O sea que es una subvención mal contada, póngale 3.000 pesos por galón. Si divide 3.000 pesos por 14 kilowatts, son 200 y algo, multiplica eso por 8.500 horas de generación al año. Si generamos con biomasa al mismo precio que la CPM subvencionado, el Estado se ahorra $600.000 mega año, que platicar, y además este ACPM que no se quema lo puede vender por otras partes o exportarlo. El Estado ganaría casi $1 millón aceptando la sustitución de CPM por biomasa. Pero no hay manera, porque además necesitamos de un comprador. Una termoeléctrica, para darte una idea, de 5 megas con el material de pelletización y todo, y transporte de la biomasa, una inversión de alrededor entre 25 y 30 millones. ¿Sí? Amortización a 20 años, pero necesito de un comprador de la energía en cabezas de turbinas. Porque si no, ¿quién invierte si no hay comprador? Y además, firmar contrato con las alcaldías o la gobernación es misión imposible, porque cambian cada 4 años. Entonces, y como en todos estos pueblos es @.com, es más complicado aún. Entonces, el único organismo que parecería lógico para firmar este tipo de contrato es el mismo ICE. Pero aquí veremos. Interesante, porque la alternativa que nos está presentando Superbridge, Masi y Viking es en pequeñas cantidades, en la que prácticamente no hay que pedirle permiso a nadie. No. Y sería, sí, es autoconsumo. Digamos, sería una forma de presión, digamos, en un momento dado en el que ya varias unidades estén generando con biomasa, y bueno, con biomasa generemos no solamente el autoconsumo, sino para regularla. Sí, el autoconsumo y la posibilidad de poner a la red a un precio correcto tu sobre. Sería la evolución natural del tema. Es lo mismo
con la energía solar. Si no tenemos medidores de doble sentido, como existen en Europa o en Alemania principalmente, es un contrato a 15 años, te montan 5 paneles de 1 kilowatt en tu techo, de día vas a consumir 1, o sea que estás poniendo 4 a la red, con un medidor de doble sentido. Entonces tu medidor contabiliza la energía puesta a la red a un precio acordado de antemano con la red de distribución, ¿sí? Y de noche, cuando vas a consumir, viene en tu factura lo que pusiste a la red, viene en deducción de tu factura mensual. Y eso sí es bueno, porque además ahora la generación hidráulica, porque hay una buena generación aquí, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Pero se quita el negocio a los distribuidores de energía, que no les gusta la idea. Yo una observación corta en cuanto al autoconsumo. Que las industrias, en el balance de masa, creo que Julián hizo una pregunta ayer de que si era suficiente la cascarilla para mover la planta, no solamente suficiente para moverla, sino también para vender energía. Por eso es interesante el tema de la regulación bajo demanda, o la producción de energía bajo demanda en este sistema. Porque calculamos que 1/4 de la energía producida en 24 horas yo la puedo vender a mis vecinos, o al poblado que tengo al lado, puedo prestar un servicio que sea social, regalarla. No la puedo vender hoy por normativa. O produzco menos, sencillamente. Y en época de no secado, de no consumo, alto consumo en la planta, pues puedo vender hasta el 60% de la energía que puedo producir. Sí, es que por eso decía que sus industrias son industrias de energía, cuyos subproductos es el arroz, el maíz, etc. Ese es el futuro. Así tenemos que verlo. Yo quisiera complementar un poquito la pregunta, no sé su nombre, discúlpeme, sobre el quemar las materias primas un poco más húmedas que Sofía. Sí es posible, pero hay que secar primero, me explico. O sea, sé que me estoy un poco contradiciendo, pero siempre, incluso cuando secamos, cuando quemamos materia prima del 12 al 13%, lo que sucede en la cámara de combustión es que primero se seca y después se quema, ¿cierto? Ese 12-13%, por lo que no lo alcanzamos a ver y es, digamos, aceptable y es imperceptible. Si lo ponemos al 20%, pues también pasaría. Lo que pasa es que primero tendría que secarlo, se extiende más y sería mucho más ineficiente. Si no estoy mal, Pablo me corrige, y si tienes el dato, cuando hablábamos de unas plantas de peletización dentro de las generadoras de energía que no tenían vapor, se consumían más o menos el 30% de los mismos pellets para generar el calor de secado del acerrín o de la viruta para la generación de la energía. No, tengo ese dato vago en mi cabeza del 30% de los pellets que generabas para las calderas para volver a generar energía. ¿No? Digo que va en esa misma dirección. Más bien la generación de energía térmica que ellos utilizan es a partir de la materia prima húmeda. ¿Sí? O sea, son calderas que manejan materia prima, ya sea madera o paja, residuos, cualquier tipo de biomasa. En chips hay también plantas secadoras de pasto, que parte del mismo pasto se va así húmedo, tú lo ves escurriendo, va a la caldera y esa caldera está moviendo o está proviendo lo que es la energía térmica para el secado del pasto que se va a pelletizar. O de la madera en el momento de generación de energía eléctrica, pues que es el fuerte en Europa, por lo menos, que con madera la energía eléctrica. Pero hasta existen calderas de doble parrilla. Si la conoces, pone tu biomasa en la parrilla superior. Cuando se empieza a quemar, caen no cenizas sino brasas que generan ellas sí realmente el calor y con una vibración, entonces hace bajar tu materia. Bueno, claro, y estas brasas de infusión que secan la materia prima que está en la parrilla superior. Obviamente la tecnología tiene que estar diseñada para la materia prima de entrada. No puedo querer meter una cosa
distinta a una Creo que tecnología que no está complementada la... Igual debe haber una proporción. La pregunta que tú hacías, por ejemplo, en el caso de arroz, un ejemplo, ¿cuánta cascarilla se necesita para secar el mismo arroz que produzco? El 20% de la cascarilla que usted genera. Quiero decir, si yo paso 10 toneladas, genero 2 toneladas, 10 toneladas de paddy, genero 2 toneladas de cascarilla. Requiero solamente el 10% de las 2 toneladas, que serían 200 kilos, para secar esa misma cantidad de arroz. Aquí debe haber una proporción similar, que es lo que creo que Juan está buscando. 20-30 debe ser una cifra aceptada. Buenos días. Bueno, voy a presentarle un poco a nuestra empresa, la tecnología y el proceso de producción de biogás. Más o menos a qué nos dedicamos. Tenemos aproximadamente más de 20 años de experiencia en este campo de tecnología de biogás. Nos encargamos, como bien lo dije ayer, diseño preliminar y el desarrollo de proyectos en el área de biogás y biometano. Tenemos, aparte del desarrollo de plantas desde cero, supervisión y repotenciación de plantas que ya están instaladas y asesoramiento y optimización del proceso durante la operación de la planta. Básicamente esas son nuestras, y el estudio obviamente en base a los valores de materia prima con los que contamos para producir biogás, realizamos el estudio económico y de rentabilidad de la planta. Bueno, más o menos la diversidad de las materias primas con las cuales podemos producir biogás o biometano. Tenemos desde estiércol, purines, vacunos, cerdos, gallinaza, desechos orgánicos, aguas residuales, vertederos, el POME, el efluente, el conocido POME, que es el efluente de producción de aceite de palma, cultivos energéticos, etc. Aquí más o menos tenemos una aproximación de lo que se puede producir en metro cúbico de biogás por tonelada de materia prima fresca, grasas, más o menos 1000 metros cúbicos de biogás, glicerina cruda, más o menos aproximadamente 800, mientras tenemos que, por ejemplo, el ensilado de maíz, el purín de cerdo y el purín de ganado vacuno, lo tenemos en último lugar. Pero lo que queremos mostrar con esto es que para un proceso de biogás necesitamos la combinación de estas materias primas. Si bien tenemos una carga mucho mayor de poder energético en las grasas, necesitamos mezclarlo, por ejemplo, con purines que le dan estabilidad al proceso de fermentación dentro del digestor. O sea, es una combinación de ambos factores. Aquí más o menos para explicarle el proceso de digestión anaeróbico, cómo funciona. La materia orgánica está constituida por carbohidratos, grasas, proteínas. En la primera etapa de hidrólisis, las bacterias hidrolíticas descomponen esa materia orgánica en aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. A partir de ahí, entramos en otra etapa, la acidogénesis, donde las bacterias acidogénicas transforman estos aminoácidos y ácidos grasos en ácidos orgánicos o alcoholes. Por último, o la siguiente etapa, la cetogénesis, esos ácidos orgánicos y alcoholes son transformados en ácido acético y H2 y CO2. Aquí es importante porque entramos en la última etapa de transformación o en la última etapa de la digestión anaeróbica, donde el ácido acético y el CO2 y el hidrógeno son transformados en metano. Es importante resaltar que a partir del ácido acético es donde se produce la mayor cantidad de metano, 70% más o menos, el restante corresponde al CO2 y al agua, al H2, al hidrógeno, al agua. Hay un error ahí arriba. Bueno, entre las diversas aplicaciones de biogás y biometano, tenemos que se puede realizar una combustión directa para generación de calor. Tenemos la cogeneración, podemos aprovechar la generación de electricidad y de calor, más o menos son las eficiencias más o menos de lo que se produce eléctricamente, y en energía térmica, suministro eléctrico a la red en zonas aisladas o rurales, alimentación a través de
la purificación del biogás y transformación en biometano de la red de gas natural. Con esto podemos, en ese proceso se aumenta más o menos el porcentaje de metano de un 50-60%, que es lo que tiene como porcentaje el biogás, aún más del 95%, para crear lo que se llama el biometano, que se puede inyectar a la red. Ese biometano puede ser usado en el sector de transporte, como un combustible para vehículos accionados por gas natural, o sea, hacer la sustitución del gas natural al biometano. La otra ventaja de esta tecnología es que el digestato generado puede ser aprovechado en el proceso para generación de fertilizantes de muy alta calidad. Y una última tecnología que se está aplicando ahora es la generación de hidrógeno. Todavía no está como tal, no se ha comercializado, pero a partir de nuestro biogás podemos, a partir del metano podemos generar hidrógeno. Bueno, más o menos lo que le comenté anteriormente, el biogás, generamos electricidad, generamos también la energía térmica. Después del proceso de purificación del biogás, lo transformamos en biometano removiendo el CO2, con lo cual podemos abastecer a la red de transporte o inyectarlo directamente a la red de gas natural. Aquí, más o menos la tecnología o el diseño que nosotros proponemos. Nuestros diseños están basados en tanques o biodigestores de geometría alta, high tank, también llamados de esa forma. ¿Por qué usamos estos tanques? Entre las ventajas tenemos que la producción de biogás tiene un mayor contenido de metano, o sea, tenemos una mayor generación de energía. ¿Por qué esto? Porque se favorece la mezcla del sustrato y evita la aparición de zonas muertas. Al tener una menor área transversal del tanque, favorecemos la mezcla del sustrato, con lo cual se impide que se formen estas capas que se llaman zonas muertas, donde no hay interacción entre el sustrato y las bacterias encargadas de degradar la materia orgánica. Aparte, tenemos también que el calentamiento del tanque se hace o del sustrato de una manera más uniforme, con lo cual se favorece igualmente el proceso de degradación o de fermentación y degradación de la materia orgánica. Bueno, como comenté, la mayor eficiencia del proceso bacteriano, lo cual se traduce en una mayor concentración de metano. Menor tiempo de retención, más o menos, depende también de la carga orgánica, puede ser de 20 a 30 días, hasta 40 días, y tenemos una menor área ocupada física dentro de la planta. Aquí podemos ver más o menos en una gráfica lo que le comenté anteriormente. Si lo comparamos si comparamos acá nuestro modelo de tanque alto con el modelo de lagunas cubiertas, muy utilizado en Asia y en zonas tropicales de Sudamérica y Latinoamérica en general, tenemos que a partir de los 40 días la producción de biogás, si lo comparamos con los 100 días que más o menos se utiliza como tiempo de retención en estas lagunas cubiertas, la variación es más o menos aproximadamente del 5% que se produce, que tendríamos más de biogás producido acá que en nuestros tanques digestores de este tipo de modelo. Pero ¿qué pasa? Hay que primero no fijarnos tanto en la cantidad, sino en la calidad del biogás. ¿Qué pasa? En esta línea verde que ustedes ven acá, después de 100 días se produce un 5% más aproximadamente según el tiempo de retención, pero la cantidad de CH4 de metano es mucho mayor en por lo que les comenté antes, nuestro diseño de tanque alto, porque se favorece el proceso bacteriano de digestión. Entonces, a pesar de que quizás no se logra una producción de biogás tan elevada, a los 40 días tenemos que al final la energía térmica o el poder energético de nuestro biogás después de nuestra digestión en estos tanques
es mucho mayor y tenemos al final una mayor generación energética. Bueno, aquí un resumen más o menos de por qué apostar por el biogás. Bueno, las razones obvias, en donde caben todas nuestras energías renovables, combatir el cambio climático, diversificar el suministro de energía renovable en nuestra región, romper la dependencia energética con los combustibles fósiles, el potencial energético que hay en la biomasa, sobre todo en la agroindustria, combatir la acumulación de desechos orgánicos y reducir su impacto ambiental, aprovechamiento de residuos de la industria agropecuaria, sustitución del biogás o del gas natural por biometano, lo cual lo podemos incluir dentro de una de las grandes ventajas para crear una red de transporte limpio. Bueno, generación de empleo y fomentar el desarrollo en áreas aisladas o rurales, y flexible. Flexible, ¿por qué? Porque vemos que podemos producir a la vez energía eléctrica, térmica, refrigerar. Se están ahorita estas nuevas tecnologías de producción de hidrógeno, y aparte es una energía que puede ser acumulada e inyectada o suministrada a la red según sea la demanda en el momento. Bueno, retos o condiciones que deben de haber en nuestra región o en el mundo para que esto pueda surgir y desarrollarse aún más. Necesitamos establecer lazos de cooperación con empresas locales, necesidad de encontrar socios locales, programar programas de cooperación entre estados, establecer programas de desarrollo e intercambio tecnológico, programas de adaptación, de intercambio educativo, y para el desarrollo de este tipo de energía es indispensable una instalación de un sistema eficiente de clasificación de desechos que permita entonces el aprovechamiento de la materia orgánica. Eso es clave. Y sobre todo tiene que haber una apuesta firme por parte del Estado en apoyar mediante leyes o decretos el desarrollo de este tipo de energía, porque nada hacemos tratando de nosotros poner nuestro granito de arena y nuestro desarrollo técnico si no tenemos un apoyo por parte del Estado que favorezca el desarrollo de este tipo de energía, y sobre todo que favorezca o que facilite el acceso a la red de distribución, que es muy importante, porque nada hacemos produciendo energía si no la podemos distribuir a los consumidores. Bueno, aquí más o menos mostrarle una de las referencias o varias referencias de nuestras plantas actualmente. Esta es una planta ubicada en Alemania. Tenemos ahí una unidad de cogeneración de 370 kV eléctrico, 425 kV térmico. Está ubicada en las cercanías de Berlín. Una planta con producción de biometano. Bueno, tenemos más o menos, pueden ver que la característica principal de nuestros diseños siempre prevalecen estos diseños de tanques elevados de los digestores. Son otras plantas en Alemania. Estas plantas que tenemos acá son plantas de biometano, por ejemplo la de biometano en Wolfsheim, con una capacidad de 5,5 megavatios, una producción de 500 metros cúbicos hora de biometano, que es inyectado a la red y se ha sustituido o se ha mezclado en la red con el gas natural. Planta de biometano en Homberg de 3,8 megavatios de capacidad, con una producción aproximada de 350 metros cúbicos por hora de biometano. Tenemos otra planta en Stulpe con una capacidad de 6 megavatios, una producción aproximada de 570 metros cúbicos por hora de biometano. Esta fue una planta de un centro de investigación que diseñamos en Tineo, España, en el norte de España, en Asturias, con una materia prima de sobras de la industria agrícola, residuos orgánicos, aguas residuales, de más o menos 7.500 toneladas años de sobras de la industria agrícola, una cogeneración de 248 kV eléctrico, 293 kV térmico, con un proceso de digestión anaeróbico húmedo, con un biodigestor termófilo. Aquí también está instalado un centro de
un laboratorio para análisis y prueba, tanto de la materia prima como de la energía generada. Y bueno, entre otras referencias en el mundo, en Filipinas, repotenciamos una planta, se diseñó otra planta nueva. Tenemos en Botswana también otra planta de 700 metros cúbicos por hora de gas natural de biometano inyectado a la red de gas natural. En Tailandia, igualmente, una producción aproximada de 565 metros cúbicos por hora de biogás, materia prima pasto rey o pasto elefante, que también le llaman, planta de maíz y maíz, solamente la planta como tal, yuca y estiércol líquido. Y también tenemos una en Botswana, más o menos capacidad similar, capacidad de 5.5 megavatios, costo aproximado 6 millones de euros de construcción y ya puesta en marcha la planta. Y este fue el último proyecto que lo acabamos de culminar en Guatemala, con un tamaño de planta de 1 megavatio eléctrico, con una producción aproximada de 374 metros cúbicos de biogás, materia prima hasta la gallinaza, más o menos sobre las 20 toneladas año, pasto rey, aproximadamente 10 toneladas año, residuos de grasa o aguas residuales de restaurantes de la zona, de la zona esta agrícola. Y bueno, aquí pueden ver más o menos la distribución de la planta, los dos biodigestores. Tenemos acá un tanque de recepción de la parte de las aguas residuales. Aquí tenemos el separador, donde se deposita el separador líquido sólido. Después la parte líquida corre acá en una laguna. Y acá está la parte sólida de los fertilizantes, que se puede utilizar para fertilizar sólido y líquido. Tenemos aquí la unidad de cogeneración. Tenemos acá las unidades de ingreso de la materia sólida. Acá arriba tenemos la antorcha, que quema el exceso. Si hay una producción excesiva de biogás, se quemaría a través de esta antorcha. Y bueno, más o menos aquí esto es el plano, más o menos en detalle del proceso, con todos los detalles, tuberías, diámetros, válvulas, bombas, tipos de mixer. Y bueno, más o menos para que tengan una idea de cómo se ve la planta en el proceso de diseño. Y bueno, no me queda más que darles las gracias por la atención. Y bueno, los invito a que cualquier duda puedan pasar por el stand y les podré dar más detalles de lo que hacemos nosotros y de nuestra visión. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. ¿Alguna inquietud? Si no, de todas maneras, ellos están allí afuera para resolver sus inquietudes. Y vamos a darle entonces la palabra al new kid on the block, al nuevo integrante de este panel de energías, con un tema muy interesante y poco reconocido. Creo que es la frase de la introducción, y es los equipos, no solamente los equipos, porque yo creo que los equipos al final es la herramienta con la que se previenen las explosiones, pero un tema bien interesante que son las explosiones dentro de las plantas agroindustriales y por supuesto dentro de las plantas que manejan pues biomasa y generación de energía y tal, es absolutamente aplicable. Entonces, por favor. Buenos días. Bueno, soy Francisco Rodríguez, director de Steve América. Nosotros somos una empresa francesa, líder en accesorios y componentes para transporte de productos de granel, sirviendo hace 30 años al mercado a los mayores fabricantes de maquinaria a nivel mundial. Tenemos presencia en 30 países y el 75% de nuestra producción es la exportación. Estamos fábrica en Francia y tenemos sucursales en España, en Colombia, en Suzhou, Singapur y Yakarta. Bueno, estos son los componentes que nosotros fabricamos, que son componentes por elevador. Cuando
hablamos de componentes, hay varios componentes en el elevador, los más conocidos como es el cangilón, metálico plástico, tornillería, lo que es la banda elevadora, uniones de banda, y aquí vamos ya a equipos un poco más seleccionados que son equipos para seguridad. Equipos de seguridad que son detectores de rotación, detectores de desvío de banda y más a más lo que son paneles de explosión o apagallamas. Y tenemos otra línea de productos como son acoplamientos o compresión que se utilizan para transporte neumático, válvulas de seguridad de presión o presión y lo que es la gama de separadores magnéticos o automatizados. He preparado un poco el proceso a cualquier fábrica. En este caso es un proceso para una planta de biomasa. Cualquier planta tiene la descarga o almacenamiento, el pretratamiento y la generación de energía o el proceso del producto final. Esto es un diagrama de lo que es una fábrica, descarga, por un sinfín lo transportamos a un elevador, el elevador lo lleva a los hilos de almacenamiento y a partir de aquí seguimos todo el proceso. Bueno, lo que es en una planta de biomasa o cualquier tipo de planta, si se encuentra confiada en unos equipos de proceso, se reúnen varios tipos de requisitos para que pueda haber una explosión. ¿Qué pasa? Se debe generar una nube de polvo en el interior del equipo. La nube de polvo generada debe presentar un tamaño de partícula pequeño sobre 0,5 milímetros. La concentración de polvo debe encontrarse dentro del rango de explosividad de sobre 30 kilogramos metro cúbico a unos 2000. Y debe coexistir la presencia de una fuerte ignición efectiva a la mencionada nube de polvo. Y debe haber suficiente oxígeno, evidentemente, para originar y propagar la combustión. Perdón. Bueno, en cualquier fábrica, evidentemente, cuando llegamos con el producto, lo primero que hacemos es, de un camión, descargarlo a una piquera o foso de almacenamiento. Acá ya existe un alto riesgo de explosión por la nube de polvo que estamos originando. Cuando tenemos en la piquera las normativas ATEX hay tres. Es la ATEX 20, 21 y 22. La 20 es para un tipo de polvo, 21 para otra y la 22 ya es un polvo más arriesgado. Lo que nos manda la normativa ATEX es instalar lo que son filtros de mangas. Pero el filtro de mangas no vale un filtro de mangas como tal, es muy importante instalar los paneles de venteo explosión. Los paneles de venteo explosión es un equipo que se calcula sobre el KST. El KST es la materia prima del producto antes de la explosión, que oscila entre 80 y 150. En caso de biomasa, tenemos un riesgo de 50 a 250. Cuando estamos en la piquera nos vamos a un elevador de cangilón. El elevador de cangilón lo podemos mantener en cangilón metálico o bien plástico. Importante, la banda que sea antistática y que resistente al fuego. Y es muy importante el tema de la unión de la banda, que hay mucha gente que solapa con tornillos y el tornillo no está dando en la polea. Es muy importante que la banda no toque la polea. Esto más o menos es funcionamiento de un elevador. Y aquí vamos a un tema que es importante para evitar que hayan explosiones, evitar que hayan paradas en una fábrica de cualquier tipo. Empezamos instalando un controlador de rotación. Este controlador de rotación nos da un aviso cuando hay una bajada de velocidad. Instalamos lo que son detectores de desvíos de bandas. Instalamos los sensores de temperatura y sensores de nivel.
Y todos estos equipos, nosotros tenemos un equipo que todos estos nos envían toda la información a su cerebro, que es un MG que nos controla todo, temperaturas, bajadas de velocidad, desvío de bandas, kilos hora, a un MG que nos da toda la información del funcionamiento del elevador. Bueno, las fuentes de inflamación de un elevador, evidentemente el calor es el más común que hay. Como les explicaba, cuando hay un deslizamiento de banda, si la tensión de la banda es insuficiente, se desarrolla un deslizamiento y genera un calor que puede convertirse en llama. ¿Qué necesitamos? En este caso, nuestro vigilo, que es un controlador de velocidad constante que se instala en el eje de rotación con objetivo de analizar cualquier anomalía cuando es una bajada de velocidad. Segundo equipo, el de relación de banda. Cuando la banda se desalinea, si se permite que la desaceleración de la banda continúe, sin ser detectada, se producirá una fricción que puede derivar de incendio o partículas incandescentes. ¿Qué recomendamos? Un Vigitouch o el Vigivert, que son nuestros controladores de desvíos de banda. Vamos ya al tema de lo que es el rodamiento. Un rodamiento, o por falta de engrase, o por falta de que está funcionando mal, se generan superficies muy calientes, incluso hay chispas. Para esto recomendamos un Vigiter, que es un sensor de temperatura instalado en el rodamiento del engrasador. Y por último, cuando hay atascos debido a cuerpos extraños, el material que está alimentado a un elevador puede contener variedad de materias extrañas que nos dañan la banda elevadora. Los cajirones, o en peor, pueden causar atoramientos por excesivo, provocando un aumento de calor y chispas. Recomendamos instalar detectores de nivel para avisar si hay un atoramiento en el elevador. Y entonces, lo que recomendamos es nuestro Vigimat, que es un sensor de nivel, un detector de taponamiento. Y aquí ya vamos a lo que hablamos, muy importante, que son el tema de explosiones. Que instalamos un Vigilex que limita los daños de la deflagración. O bien, cuando son sitios cerrados o a nivel de mucho peligro de personas, instalamos un apagallamas, un Vigilex BQ, que se instala en los elevadores situados dentro de naves o sitios peligrosos. Después van a ver las muestras de cada uno. Lo que son los dispositivos de venteo o panel de explosión tienen un límite de sobrepresión liberando la mezcla sin quemar y los productos de la combustión. Hay dos tipos de equipos para el tema de explosiones. Está el tema pasivo, que es el que utilizamos nosotros, que funciona después de la llama. Y el activo, que es el que nos para la chispa. Este equipo no lo tenemos nosotros. Los paneles que nos impiden una explosión y previenen la evacuación y sobrepresión de los perímetros del control PET o MAX, que normalmente el PET se calcula sobre 1,8 para que el panel haga la apertura de la explosión. Esta es nuestra gama de paneles de explosión y apagallamas. Hay varios tipos, hay unos planos, unos abombados que aguantan más la depresión y el apagallamas. Y esto más o menos es un gráfico de una instalación cuando tenemos los equipos dentro del recinto. Si están apagallamas, se instalan lo que son detectores de desvío de bandas, detectores de rotación, y cuando es fuera, aquí tenemos los de nivel o a casco, y cuando son fuera, pues el panel ya nos basta. Se montan en silos también. Aquí tienen más o menos los hechos en las explosiones de polvo. Durante un periodo de 10 años, en un número total de incidentes han sido 330, 163 incendios y 140 explosiones. Resultado, 100 lesiones y 5 muertes. Esto pasó en Estados Unidos en el año 2008.
Esto es una explosión de una fábrica de azúcar que en la galería del silo, ¿vale? Empezó el problema en un silo y miren cómo terminó la fábrica. No quedó nada. Y ahora van a ver más o menos con la actuación de los paneles de explosión. Este es un tipo cuando un panel en un equipo, o sea, un filtro de mangas, o bien en un elevador, abre con una explosión. ¿No? Mientras tanto, yo tengo una pregunta. Si yo ya he cambiado mis cangilones metálicos por cangilones plásticos, pues yo ya no tengo más riesgo de explosión dentro del elevador, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Te pregunto, los cangilones plásticos ya no son susceptibles de chispas. Tiene mucho más alto riesgo de explosión. Correcto. Cualquier cangilón plástico lleva mucha estática, literal estática. Cangilón, cuando hablo de metálico, siempre es metálico como el nuestro, embutido, no soldado. ¿Y qué diferencia tiene con soldado, digo, en términos de explosión? Nosotros instalamos un elevador, cangilón metálico, toma de tierra y evitamos mucho riesgo. El cangilón, cualquier plástico, la prueba de que el plástico lleva mucha electricidad estática. Hay mucho alto riesgo de explosión. Si es metálico, por la toma de tierra, el plástico es diferente. Por eso, entonces el plástico... Lo que es evidente para evitar... Panel de explosión, ¿no? O se puede aterrizar también en el elevador. No, lo que es evidente que para evitar todos estos riesgos, es una demostración porque normalmente la mayoría de la gente dice no, el plástico no produce chispas. Es mentira. Todo plástico lleva electricidad estática. Para evitar estos riesgos tenemos que instalar los equipos de seguridad, o sea, plástico metálico. Esta es una prueba de una fábrica cuando hay una explosión, para que vean. Que cuando hay una llama, la llama busca salida. Y aquí está la muestra. Miren, aquí no hay ningún panel de explosión, ¿eh? La llama busca su salida. Aquí está la demostración. Instalamos los paneles de venteo o un filtro de mangas o un elevador, evitamos toda esta llama, porque la llama ya no sale por los paneles de explosión. Esto es una simple chispa a cualquier fábrica. Puede terminar así, hay casos.
Y ahora les voy a enseñar cuando, evidentemente, el panel explota. ¿Vale? Esta es una explosión de un panel. En cualquier equipo, ¿eh? ¿Qué evitamos? Que nos pase lo de antes. Que la llama busque una salida y entre dentro de la fábrica y explote la fábrica. Esto es otra explosión. Esta es una explosión también. Vamos a que escuchen por bien. Esto pasa arriba en un silo, un elevador arriba, no pasa nada, la llama sea por arriba. Pero imaginen esta explosión dentro de una bodega o a un paso de peatones, al que encuentra los fulmina. Entonces nosotros tenemos un equipo, que es el apagallamas, que es este equipo, que nos para totalmente la llama. ¿Ven la diferencia? Ya. Estos equipos se instalan en bodegas, sitios cerrados o bien sitios que pase la persona. Bueno, les da un poco una explicación más o menos de mis conocimientos que tenemos sobre el tema de explosión en fábricas. Espero que les hayan ayudado y si tienen alguna pregunta que les pueda responder. Muchas gracias. Sí, muy interesante, hombre, Francisco, muy buena. En Colombia hemos tenido ya varias explosiones. De la primera explosión de la que yo me acuerdo fue por allá en el año 1984, planta de silos del IDEMA en esa época en Santa Marta, descargando cebada malteada, 11 de la noche. El vigilante a quien luego entrevisté me dijo, yo sentí como que iba a tronar. Santa Marta pues casi nunca llueve. Él sintió que iba a tronar, miró allá hacia la sierra y de pronto sintió un candelazo. Este es un silo de concreto. Voló la tapa de los silos, de la tapa del silo de concreto. El silo se destapó por encima, volaron 3 pedazos, uno de los pedazos que cayó entero, unos 80 metros. Después yo estuve ahí en el día siguiente. Lo pesamos, pesó 15 toneladas, eso solo para que se den cuenta del poder tan tremendo que tiene la explosión. Íbamos por ahí en un tercio de llenado del silo, estábamos descargando desde un barco en el puerto, descargando cebada malteada, o sea, cebada que ya venía malteada con mucho polvo. Probablemente una parte del barco, un fierro o algo cayó dentro del flujo. Se metió dentro del silo y bajó golpeando, rodando contra la pared del silo, produciendo chispas, y la chispa fue la que produjo la explosión. No hubo accidentes, no hubo muertos. Costó $300.000, recuerdo, en esa época la reparación del silo. Misma planta, 2 años después, el elevador central, el elevador que recibe de carga del puerto, el elevador central, algo como lo que él mostró ahí. El elevador estaba trabajando, algo pasó dentro del elevador, probablemente la banda se desalineó o se soltó, patinó, calentó, reventó la banda, explotó a nivel del entrepiso 3 y así como él lo mostró ahí, siguió desentejando para arriba y levantó como unos 6 pisos más, le botó la tapa a todas las paredes de la torre central. El cabezote del elevador cayó al mar, se fue, voló unos 200 metros el cabezote, levantó la tapa del techo, voló y cayó al mar, se sacó después del mar, segunda explosión. Luego, unos 3 años después, misma planta, otra vez descargando maíz harinoso, maíz para concentrados de animales, maíz muy harinoso, transportador inferior, un transportador de banda cerrado en el inferior. Ese incendio, además hubo un incendio esa vez, no solo una explosión, sino un incendio, y el incendio se propagó a los entrepisos de la torre que estaban llenos de costales, de sacos, y hubo una explosión que demoró 3 días para ser apagada.
Tengo noticias de otra explosión en una planta de ciclos metálicos en Buga, por allá en el año 84, 85 también. Decapitó un operario que estaba arriba en el manjón abriendo la tapa se voló y la cabeza del hombre quedó dentro del ciclo y el cuerpo se fue a un lado, lo decapitó exactamente, tal cual. Hemos tenido explosiones, hemos tenido bastantes explosiones, explosiones severas. La planta de ciclos de Santa Marta es la reina de las explosiones. Esa planta hoy está equipada ya con sistemas antideflagrantes. Después de los años, un poco parodiando lo que decía esta mañana el hombre de finca, la gente no le para bolas a eso, esos son gastos, pero en la última explosión esa planta ya se equipó como era. Solamente quería hacer esa observación. Muy bien. Muy bien. Estamos un poco cortos del tiempo, pero aquí hacemos... Lo que es curioso, que yo me he dado muchas veces cuentas, que uno va a una fábrica, a muchas fábricas, y antes de entrar le hacen poner un casco, unas gafas, si uno puede entrar a la fábrica, por seguridad. Y es curioso que yo entro a la fábrica con casco y gafas, y voy al elevador y no tiene ningún equipo de seguridad. ¿Entienden? No que se preocupan por la seguridad, pero ¿por qué seguridad se preocupa? No, por eso digo que... No, pero sinceramente es muy importante lo que son los equipos de seguridad, los jugadores, porque hay mucha gente que no hace caso a este tema y es un tema, la prevención es muy buena. Gracias. Bueno, muy bien. A los miembros del panel, muchísimas gracias. Si tienen alguna cosa que complementar sobre el tema o alguno de los suyos que quisieran. Bueno, yo le agregaría algo al último comentario que hizo Francisco. ¿Y por qué se refiere al elevador particularmente? Tiene que ver que es que el elevador es el aparato que reúne las condiciones ideales para que se sucedan las explosiones de polvo. Es decir, está el polvo en suspensión en un sitio confinado, en partes por millón adecuadas, el combustible está listo. El oxígeno está en todos lados, necesita la chispa. Los elevadores son las reinas donde se generan las explosiones de las plantas. Normalmente. No. Una banda también. Porque es un elevador. Evidentemente es una bomba de tiempo. Muchísimo riesgo. Cuidado por la atmósfera. Muchas gracias.